Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una nueva lectura y va a estar basada en Hechos 9. Vamos a ver la vida del apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Entonces, la vida del apóstol Pablo es un ejemplo de lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. La soberanía de Dios es tan grande que puede convertir al peor de los criminales en un predicador del Evangelio. No importa la condición en la que estés, sino lo que Cristo puede hacer contigo. En el texto que vamos a leer, Cristo se aparece a Saulo de Tarso, lo convierte y muestra su poder al hacerlo un predicador del Evangelio, con una tarea importante, que es predicar a los gentiles. Como breve aclaración, los gentiles son personas que no nacieron en Israel. Así que bueno, teniendo como base esto, vamos a continuar. Para entender la importancia de la conversión de Saulo tenemos que entender quién era y cuál fue su rol. Pablo de Tarso siempre fue así, o era otra persona totalmente distinta. Y el rol que tenía la iglesia primitiva es algo de lo que vamos a conversar ahora. Antes de leer el Hechos 9 vamos a leer un poquito, no leer sino vamos a repasar. En Hechos 7 el apóstol Esteban repasa la historia bíblica para mostrar cómo la causa de Dios culmina en Jesucristo. Después de exponer eso, es apedreado para posteriormente partir con el Señor. Mientras todo eso acontecía, ¿quién estaba ahí monitoreando la situación y presidiendo el apedreamiento de Esteban? Saulo de Tarso. Y lo leemos bien en Hechos 7:58, que dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo de Tarso. Esta es la primera mención que hacen con respecto a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se lo menciona por primera vez ahí. Entonces continuamos. En el capítulo 8 la Biblia nos relata que Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Leemos los versos del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿No? Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Saulo de Tarso. Saulo apresaba a hombres y mujeres que seguían a Cristo. Él recibía cartas del sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Lo podemos ver en Hechos 22, del 4 al 5, que se hace referencia a eso. Utilizaba todos los medios posibles para combatir a Jesucristo y su iglesia. Siendo autorizado en Jerusalén por los jefes de los sacerdotes, encarcelaba a muchos fieles dando su voto para que murieran. Recorría las sinagogas e intentaba que los fieles negaran su fe a fuerza de torturas. Era tal la hazaña que los perseguían en otros países que no sigue Israel. Iba a buscar a los cristianos, a los fieles de Cristo, los encerraba, los torturaba y hasta otros países visitaba. Era ese el odio que había en el corazón de Saulo. Si leemos Filipenses 3, del 5 al 6, los versículos 5 y 6, vamos a entender por qué Saulo tenía esta autoridad. Que dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Todo eso era Saulo de Tarso. O sea, todo eso era Pablo antes de convertirse al Evangelio. Saulo era un hombre que lo tenía todo, obediente e irreprensible, que seguía la ley de los fariseos. Además que fue instruido a los pies de Gamaliel, que era Gamaliel. Bueno, fue un rabino judío del primer siglo y líder del Sanedrín judío. Gamaliel es mencionado un par de veces en la escritura como un famoso y muy respetado maestro. Indirectamente Gamaliel tuvo un efecto
profundo en la iglesia primitiva. Teniendo como base esto y conociendo que era Saulo, vamos al texto principal entonces. Bueno, como dije antes, Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo en ese tiempo aún seguía siendo perseguidor de la iglesia. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Damasco era una ciudad antigua de Siria, que fue alcanzada por el Evangelio a través de aquellos que se convirtieron en el Pentecostés. Que quizás fue alcanzada por el Evangelio, discúlpenme. Para saber qué es Pentecostés, si quieren leerlo rapidito, busquen Hechos 2.5. Igual, mediante avanza el video vamos a ir viendo algunos otros versículos para complementar. Cuando la Biblia habla de este camino se refiere a un término que se le dio a los primeros discípulos de Jesús al inicio del cristianismo. Los que seguían a Cristo, ¿no? Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cuando dice mas yendo por el camino, hablo del apóstol Pablo que está haciendo un camino hacia Damasco. Es diferente a lo que yo dije anteriormente, este camino, el camino de Cristo. La conversión de Pablo comenzó con la visión de la gloria de Dios en Cristo, cuando se terminó la vida de Esteban. Ese encuentro se recuerda en las visiones proféticas que se nos realizan en Ezequiel 1, el 1 al 28, Ezequías 6.1, que son muy similares que de la forma en la que se manifiesta Cristo, se manifiesta Dios. Versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se dirige a Saulo directa y enfáticamente le pregunta, ¿por qué me persigues? Jesús se identifica tan estrechamente con su pueblo que perseguirlos a ellos es perseguirlo a él. Así se identifica Cristo con nosotros, ¿no? Y qué lindo que poder tener una relación así. Esto me trajo en memoria los versículos de Mateo 25, del 35 al 40, que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán al Señor, cuando te vimos hambriento, te dimos de comer, o sediento, o te dimos de beber, y cuando te vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo, y te vestimos, y cuando te vimos enfermos en la cárcel, y vinimos a ti. Respondiendo el rey, les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños a mí me lo hiciste. Qué enseñanza linda, ¿no? Bueno, vamos al versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, Señor, cuando dice la palabra esa, Pablo está obligado a reconocer que Jesús, al que crucificaron, era el Señor de la gloria. O sea, se le aparece Jesús y Pablo estuvo obligado a reconocer que era el Señor. Y como tuvo una vida de creencias, ¿no? Y se te aparece Jesús ahí y todo eso se te viene abajo. ¿Cuánto de nosotros, o sea, teníamos ídolos también antes de convertirnos a Cristo? Teníamos creencias, teníamos costumbres y todo eso se nos cae porque un día llega Cristo a nuestra vida. Cuando habla de aguijón, una cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era algo que se usaba para conducir al ganado. Saulo era como un animal luchando ferozmente contra el Evangelio y la iglesia de Cristo. Pero Jesús no pudo poner de rodillas. La gracia y soberanía de Dios es tan grande que Él es capaz de cambiar nuestras vidas por completo. No importa lo que hiciste o quién eras. Y esto es el núcleo de este video. Por eso estamos estudiando un poquito esto. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te hará lo que debes hacer.
Este versículo es lo que dice lo clave. Saulo, perseguidor de Cristo, y sus discípulos le bastó un encuentro con Cristo para arrepentirse. Y lo que hablábamos, tuvo una vida, o sea, tuvo mucho tiempo persiguiendo a los discípulos de Jesús, eh, fariseos, hebreos, como hemos leído. Un encuentro con Cristo y le dice, ¿qué quieres que yo haga? La gracia de Dios es así grande. Y los hombres que iban con Saulo, versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, Saulo vio la luz del Evangelio, vio a Cristo y lo oía. Pero los que estaban acompañándolo a él oyeron, pero no pudieron verlo. Pero igual yo lo que considero que es una bendición eso, es poder escuchar la voz de Cristo. Y sería interesante poder conocer qué sucedió con esas personas, ¿no? Porque para mí obviamente se pudieron convertir al Evangelio. Entonces, versículo 8. Vamos a leer el versículo 8 y versículo 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metió en Damasco. Ya hablamos que era Damasco. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Interesante. Tanto la ceguera de Saulo como la aparición de Cristo a Ananías confirmaban que su experiencia con Jesús en el camino había sido real. Su ceguera física puede simbolizar su anterior ceguera espiritual respecto a la gloria de Cristo. Y esto es algo para reflexionar, porque todos antes de conocer a Cristo tenemos una ceguera espiritual. Tenemos los ojos con escamas. No podemos ver. Y el único que puede quitarnos esas escamas, puede curarnos de esta ceguera, es Jesucristo en nuestra vida. No importa cuán docto seas, no importa lo que vos sepas, no importa lo que hagas, el único que puede sacarte esa ceguera espiritual es Cristo. Y bueno, por eso vemos tantos movimientos espirituales que no conducen a nada. Solo Jesucristo puede conducir a que te quiten esa ceguera. Continuemos. Bueno, vamos a 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es una verdad inherente que nuestra mente está cegada para que en los tiempos en los que éramos incrédulos no veamos la luz del Evangelio. Esto a causa del pecado del hombre. Pero por gracia podemos ver esa luz que es Cristo. Bueno, vamos al versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11, vamos a continuar. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí, él ora. Bueno, yo creo que cuando Jesús le dijo eso, dijo, y vamos a verlo ahora. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí Jesús le ordena a Ananías que vaya y le ponga manos para que recobre la vista. Un detalle es que Saulo oraba y solo le bastó un encuentro con Cristo para lograr tal cambio. O sea, mientras pasaron esos 3 días, ya Saulo comenzaba a orarle a Cristo. Increíble el cambio que tuvo en tan solo 3 días. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y hay algo que vale aclarar, que cuando dice santos se refiere al pueblo de Dios en general. Lucas en el libro de Hechos usa este término en los versículos 32 del mismo capítulo y 41. También lo vemos en el capítulo 26, versículo 10, que se refiere a santos como para el pueblo de Dios. No santos como
por ejemplo, usa la Iglesia Católica. No, santos por odio. Versículo 15. El Señor le dijo, ve porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Dios usa lo vil y menospreciado del mundo, lo peor del mundo, para su gloria. Y Dios había apartado a Pablo para que fuera apóstol y cristiano desde antes de la fundación del mundo. Vamos un poquito a Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto lo dice Pablo en el libro de Gálatas. Y cuando dice llevar mi nombre, Dios apartó a Pablo para que predicara el Evangelio a los gentiles. Con eso se refiere cuando dice llevar mi nombre. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si bien Saulo persiguió a la iglesia en el pasado, el llamamiento que Dios le hizo tendría como resultado una gran persecución para él. Lo leemos a lo largo de todas las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que sufrió una gran persecución. Más en el libro de Hechos, escrito por Lucas, también nos relatan la gran persecución que sufría. Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Libro de Efesios, escrito por Pablo también. Vamos a 1 Corintios, otro libro escrito por Pablo, 1 Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Saulo de Tarso, perseguidor, a sufrir persecución. ¿El Evangelio te cambió a vos? ¿Nos cambió a nosotros realmente? ¿Querés que el Evangelio te pueda cambiar? Para reflexionar. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ananías confió en la palabra del Señor y fue a buscar a Saulo dirigiéndose a él en un término de afecto y comunión. Bueno, y era tanta la confianza que había en Cristo, tanta la fe que creo que no lo dudó mucho Ananías. Obviamente que al principio, cuando Jesús le dijo que tenía que ir a buscar a Pablo, Ananías dijo, pero este no era el que me perseguía. Pero después confió. Tenemos que confiar en Cristo. Confiar en el proceso que Cristo tiene para tu vida. Y le era necesario ese lleno del Espíritu Santo para servir a Dios. Esto es algo muy importante. Para servir a Dios tenés que ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que morar contigo para que Dios te pueda usar. Y esto se logra orando, creyendo, teniendo fe. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo solo unos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a dejarlo hasta acá. Y es lo que hablaba yo, minutos atrás, que le cayeron de los ojos como escamas. Y es lo que pasa cuando recibimos el Evangelio, cuando recibimos a Cristo. Nuestras escamas de los ojos se caen y comenzamos a ver realmente. Y bueno, esta vida del apóstol Pablo es un reflejo de lo que puedo hacer también en otra vida, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué dicen de vos? ¿La gente te juzga? ¿O vos mismo te juzgás por lo que hiciste anteriormente? Yo a veces escucho muchos argumentos que dicen, no, yo no puedo seguir aquí, te puedo llegar a tal cosa, o qué eran de mí. Pero que digan lo que quieran. Porque una vez que Cristo llega a tu vida no va a ser igual. Es imposible que tu vida siga igual. ¿Sos realmente un discípulo de Cristo? Saulo era perseguidor, era torturador, y sin embargo un encuentro con Cristo lo cambió todo para él.
y pasó a ser perseguido por el Evangelio y a ser lleno del Espíritu Santo. Así que es mi deseo que si vos estás caminando y estás jugando de lo que Dios puede hacer con tu vida, bueno, que puedas creer en este mensaje, en esta palabra, y que te pueda hacer de bendición para tu vida. Bueno, Dios te bendiga y muchas gracias por llegar hasta acá.